Dios te bendiga en esta hora. Quiero compartirte un mensaje de fe, porque lo que necesita la persona en este tiempo es fe, es creerle a Dios, aleluya. Así que voy a comenzar con este tema en el libro de Romanos capítulo 4. Voy a leer el versículo 16, dice la palabra de Dios: bendita es por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Dice la Biblia que Abraham es Padre de todos nosotros. ¿Por qué? Porque por la fe. Porque Abraham, dice la Biblia en el libro de Génesis, que Abraham le creyó a Dios sin saber a dónde iba. Obedeció a la fe, o sea que obedeció al creerle a Dios que Dios le iba a dar una descendencia grande, que hoy todos los que creemos somos hijos de Abraham. Yo soy hijo de Abraham, ¿por qué? Porque tengo fe en el Hijo de Dios, le creo a Dios, así que soy hijo de Abraham. Y todos los que creen a Dios son hijos de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios, tuvo fe, salió sin saber a dónde iba a heredar una tierra que Dios le había dado, y la heredó por fe. Entonces quiero hablarte de la fe hoy. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, produce fe. Por eso que si tú estás falta de fe, lee la Biblia, escucha predicadores, escucha exhortadores, y tu fe va a aumentar. Tu fe va a aumentar. Porque Jesús dijo: si tuviera la fe como un grano de mostaza es una semilla pequeña, pero dice que crece grande, grande como un árbol, y arriba anida a muchas aves. Así es la fe que crece en el hombre cuando lee la palabra, cuando escucha la palabra de Dios. Su fe crece. Por eso que es por el oír, y el oír la palabra. Eso va a hacer crecer tu fe. Entonces quiero hablarte de fe, porque tú lo que necesitas es fe en este tiempo difícil, en este tiempo de maldad, en este tiempo de circunstancias. Tú necesitas creerle a Dios, tú necesitas tener fe, porque Él es nuestro Salvador, y tú tienes que creer en Él, que Él te va a salvar, que Él te va a librar de esta generación perversa. Entonces todo es por fe. Entonces Abraham creyó al que da vida a los muertos. ¿Quién es el que le da vida a los muertos? Dios. Jesús resucita a los muertos. Dios le da vida a los que están muertos. Entonces Abraham le estaba creyendo al que le da vida a los muertos. Tú no le estás creyendo a cualquiera. Tú tienes que comenzar a creerle al que le da vida a los muertos, al que resucita a los muertos. Resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, le dijo: Talita cumi, levántate, niña. Tú tienes que creer en el que resucita a los muertos, porque si Él resucita a los muertos, puede resucitar tu circunstancia, puede resucitar tu milagro, puede resucitar lo que tú necesites que Él resucite. Él lo puede resucitar, pero tienes que tener fe, tienes que creer como Abraham. Abraham creyó en el invisible, Moisés creyó en el invisible, por eso que dejó Egipto, los tesoros, todo de Egipto, siguiendo al invisible, le creyó a Dios. Entonces Abraham no solamente creyó en el que da vida a los muertos, sino que también y Abraham le creyó a Dios, y al que llama las cosas que no son como si fuera. ¿Quién es el que llama las cosas que no existen como si fuera? Es Dios. Por eso que la Biblia dice que el universo no existía, la tierra no existía, los animales no existían, pero por la palabra comenzó a existir todas estas cosas. Entonces es Dios el que creó todas las cosas. Entonces tú tienes que creerle a Dios como Abraham le creyó. Tú tienes que creerle aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que tú no estás viendo, por la fe se van a dar, pero tienes que creerle a Dios. Abraham le creyó en esperanza contra esperanza. Dice Romanos 4, el mismo capítulo que estoy compartiendo, dice que Abraham le creyó esperanza contra esperanza. O sea que pasaba el tiempo, pero Abraham seguía creyendo. Pasaba el tiempo, pero Abraham pasaba creyendo
Pasaron 25 años y Abraham le creyó a Dios, aleluya, y recibió la promesa que Dios le había prometido. Esperanza contra esperanza. Créele a Dios, esperanza contra esperanza. Y hoy no pasa nada, sigue creyendo. Si mañana no pasa nada, sigue creyendo. Si no pasa nada, sigue creyendo. Porque cuando tú le crees a Dios, Dios va a hacer. Porque Dios también prueba la fe. Si no pasó hoy, puede ser que Dios esté probando tu fe, pero mañana puede pasar. Así que tienes que mantenerte creyendo como entonces Abraham creyó y no se debilitó la fe de él. Abraham no debilitó su fe. Abraham tenía dos problemas. Uno, que era ya avanzado de edad. El otro problema de Abraham era que Sara era estéril, tenía una matriz estéril. Ella era vieja, eran viejos, pero por ser viejo no debilitó su fe. Por tener una matriz que no daba hijos, no pudo debilitar la fe de Abraham. Yo no sé qué circunstancias quieran debilitar tu fe. Yo no sé qué quiera debilitar tu fe, pero yo te digo hoy que nada puede debilitar tu fe. Sigue creyendo, aún consideró su cuerpo que estaba ya como muerto. Y la esterilidad de la matriz de Sara. Ya Abraham tenía un cuerpo de una persona que estaba muerta, pero aún así le creyó a Dios. Abraham tampoco dudó por incredulidad. Abraham no le dio cabida a la duda. Abraham no le dio cabida a la incredulidad. Abraham no dudó, no tuvo incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, dándole gloria a Dios. Siguió creyendo. En vez de quejarse, le daba gloria a Dios. En vez de quejarse, se fortalecía en Dios. Por eso que hoy yo te digo, fortalécete en Dios, fortalécete en la fe, no te quejes, no dudes, no seas incrédulo, créele a Dios. Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que le había prometido. Abraham estaba convencido. Tú tienes que estar convencido que Dios va a hacer lo que Él te prometió. Tú tienes que estar convencido. Tú tienes que estar convencido. ¿Y cómo yo puedo mostrar que estoy convencido? Creyéndole a Dios. Pase lo que pase, tengo que creerle a Dios. Porque así yo estoy convencido de que Dios va a hacer algo. Yo tengo que estar convencido, y hoy te quiero animar a que tú estés convencido de que Dios te va a sanar, que tú estés convencido de que Dios va a cambiar tu familia, que tú estés convencido, aleluya, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a levantar, que Dios va a hacer la obra que tiene que hacer contigo. Aleluya, tienes que creer que Dios va a cambiar tu barrio. Tienes que creer que Dios va a cambiar a esos borrachos, a esos drogadictos, a esos que están perdidos. Tú tienes que creer que Dios lo va a cambiar. Tú tienes que creer que Dios te va a levantar y que Dios va a hacer la obra contigo. Tú tienes que creer que Dios se va a mover a tu favor. Tú tienes que creer. Créele a Dios. Créele a Dios. No le des cabida a la duda. No le des cabida a la incredulidad. Jairo creyó. La mujer de flujo de sangre creyó. Bartimeo creyó. Todos los hombres que se acercaron a Jesús le creyeron y vieron el milagro de parte de Dios. Créele a Dios y vas a ver milagro de parte de Dios. Yo no sé qué milagro tú necesitas. Si necesitas un milagro económico, un milagro en tu salud. Yo no sé si alguien de tu iglesia necesita un milagro. Yo no sé, pero créele a Dios como le creyó a Abraham, aleluya, y vio resultado. Así que Dios te bendiga en esta hora. Y te animo a que le creas a Dios, no importa la circunstancia, no importa la cárcel, no importa la tribulación, no importa el padecimiento, créele a Dios, porque Dios lo va a hacer. Dios se va a manifestar a tu favor. Solo créele a Dios, ten fe, aleluya, en Dios. Así que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.